You may be familiar with the name of Jonathan Edwards. Tal vez está familiarizado con el nombre Jonathan Edwards. He was the great Puritan preacher Fue un gran predicador puritano during the Great Awakenings in the 1700s. durante el gran avivamiento en los 1700. Someone did a study of his life, Alguien hizo un estudio de su vida and here's what you can find for yourself online. y aquí es lo que puede encontrar en línea sobre él. He was one of the most respected preachers in his day. Fue uno de los predicadores más respetados de su época. He attended Yale at the age of 13, Asistió a Yale a la edad de 13 años. went on to become the president of Princeton College. Después se convirtió en presidente de Princeton. Married his wife Sarah in 1727, Se casó con su esposa Sara en 1727 and they were blessed with 11 children. y fueron bendecidos con 11 hijos. Every night when Mr. Edwards was home, Y todas las noches cuando Edwards estaba en su casa, he would spend an hour conversing with his family pasaba una hora conversando con su familia and then praying a blessing over each child. y luego orando una bendición sobre cada niño. Jonathan and his wife Sarah passed on a great godly legacy Jonathan y su esposa Sara transmitieron un gran legado piadoso to their 11 children. a sus 11 hijos. A man by the name of A.E. Winship Otro señor por el nombre de A.E. Winship decided to trace the descendants of Jonathan Edwards almost 150 years after his death. decidió rastrear los descendientes de Jonathan Edwards casi 150 años después de su muerte. Jonathan Edwards' legacy includes Y el legado de Jonathan Edwards incluye one U.S. vice president, un vicepresidente de los Estados Unidos, one dean of a law school, un decano de una facultad de Derecho, one dean of a medical school, un decano de una facultad de Medicina, 3 U.S. senators, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 state governors, 3 gobernadores de un estado, 3 mayors, 3 alcaldes, 13 college presidents, 13 presidentes de universidades, 30 judges, 30 jueces, 60 doctors, 60 médicos, 65 professors, 65 profesores, 75 military officers, 75 oficiales militares, 80 public office holders, 80 titulares de cargos públicos, 100 lawyers, 100 abogados, 100 clergymen, 100 clérigos and 285 college y graduates. 285 graduados universitarios. This is the modern fulfillment and vindication of the promise found in my text for this hour. Ese es el cumplimiento moderno y la vindicación de la promesa que se encuentra en mi texto de esta hora. Where verses 1 and 2 of the 112th Psalm read as follows: Donde el versículo 1 y 2 del Salmo 112 dice lo siguiente: Praise the Lord, Aleluya, how blessed is the man who fears the Lord, bienaventurado el hombre que teme a Jehová who greatly delights in his commandments. y en sus mandamientos se deleita en gran manera. His descendants will be mighty on earth. Su descendencia será poderosa en la tierra. The generation of the upright will be blessed. La generación de los rectos será bendita. My theme in this hour Mi tema en esa hora is Christ's promises to parents raising children in Babylon. es las promesas de Cristo a los padres que crían sus hijos en Babilonia. Yes, we live in our own Babylon. Sí, vivimos en nuestra propia Babilonia. I believe the passage just read in your hearing Y creo que el pasaje que acabamos de leer actually has that for its theme. en realidad tiene ese como tema. I hope to show you that the next few minutes. Espero demostrarle esto. And the passage opens itself up very simply under this theme. Este pasaje se inicia con ese tema Here's our outline, y este es nuestro bosquejo. the backdrop of the promise, El fondo de la promesa, the beneficiary of the promise, el beneficiario de la promesa the blessing of the promise. y la bendición de la promesa. First, the backdrop of the promise. Y primero el trasfondo, el fondo de la promesa. Psalm 112 is one of 3 psalms in a row, Salmo 112 es uno de 3 salmos seguidos, all of which begin with the phrase, praise the Lord. todos los cuales comienzan con la frase, alabado sea el Señor. They are literally
hallelujah psalms. que son literalmente salmos de aleluya. These are the Hebrew words from which we get our English word hallelujah. Y esas son las palabras hebreas de las cuales obtenemos nuestra palabra en español, aleluya. It would be easy to overlook this little phrase at the beginning of the psalm Sería fácil pasar por alto esta pequeña frase al principio del salmo and jump right into what seems to be more relevant to our subject of raising children to God. y saltar directamente a lo que parece ser más relevante a nuestro tema de crear hijos. But I also think it would be a mistake. Pero también creo que sería un error. Why? ¿Por qué? Because this little phrase reminds us that raising children for God Porque esa pequeña frase nos recuerda que crear hijos para Dios is something for which we should feel the profoundest thanksgiving. es algo por lo que debemos sentir la más profunda gratitud. And raising children is something about which we should say, hallelujah. Tener y criar hijos es algo sobre lo que debemos pensar y decir, aleluya. In recent months, the news has been full of the falling birth rates in different countries. Últimamente las noticias han estado hablando mucho de la caída en las tasas de natalidad en diferentes países del mundo. The media seems to be finally waking up to the danger that birth rates falling off a cliff in many countries poses to their very future existence. Parece que los medios de comunicación están despertando finalmente a ese bajón de las tasas de natalidad en muchos países. Here's a headline from BBC.com. Aquí hay un titular de bbc.com. Falling fertility rates means nearly every country could have shrinking populations by the end of the century. Dice, la caída de las tasas de fertilidad significa que casi todos los países podrían tener poblaciones cada vez más reducidas para finales del siglo. And 23 nations, Y se espera que 23 naciones, including Spain and Japan, entre ellas España y Japón, are expected to see their populations halved by 2100. vean sus poblaciones reducidas a la mitad para 2100. End quote. Cierre la cita. But what is the reason that in Spain and Japan and other countries birth rates are dropping so drastically? Pero ¿cuál es la razón por qué las tasas de natalidad están bajando, cayendo tan drásticamente? The reason is that having and raising children is not viewed as something to be seen as something we should praise the Lord for. La razón es porque tener hijos y crear hijos no es algo que nos vemos un motivo para alabar al Señor. Children are seen as an infringement on the prosperity and pleasure of their parents. Los hijos son vistos más bien como una interrupción de la prosperidad y el placer de los padres. They do not have children because they do not think of them as a blessing. Ellos no tienen hijos porque no piensan en ellos como una bendición. They think of them as a burden and even a curse. Piensan en ellos como una carga, incluso como una maldición. It's an amazing thing to see this happening in a way, Es algo asombroso ver eso suceder in a way that is so contrary to the very nature of women. de una manera tan contraria a la naturaleza de las mujeres. Do women love babies? ¿Las mujeres encantan a los bebés? Of course they do. Por supuesto que sí. Do even little girls? ¿Y las niñas también? Hardly more than babies themselves. Apenas más que propio bebés a sí mismos. Do they love babies? ¿Aman ellas a los bebés? Well, yes, of course they do. Por supuesto que sí. It's only the blasphemous lies Solamente las mentirosas blasfemas of the feminist movement del movimiento feminista that can explain why women, contrary to some of their most deepest instincts and feelings, pueden explicar por qué las mujeres, contraria a algunos de sus instintos y sentimientos más profundas, should cease to want to have babies and prefer a profession that prevents having children. dejarán de querer y tener hijos y preferir una profesión que impide que tengan hijos. What a condemnation and expose of the evils of the feminist and egalitarian movements. Que condena y denuncia de los males de los movimientos feministas y igualitarios. I remember my own daughter. Yo recuerdo a mi propia hija. She was only a baby herself. Ella fue un bebé. I did the math, Yo hice la matemática
and she was only about 15 months old. Creo que ella tenía 15 meses de edad. And we visited a family with a newborn, Y visitábamos a una familia con un nuevo bebé and that little girl went crazy, y esa niña fue loca. oohing and eyeing and cooing and wringing her hands. Tan contenta, tan emocionada de ver este bebé. She loved that baby. Ella amaba a ese bebé. Women love babies. Las mujeres aman a los bebés. They should say no to feminism. Ellos deben entonces decir no al feminismo. And so, let us have nothing to do as Christians with such unnatural views. No tengamos nada que ver como cristianos con puntos de vista tan antinaturales. Let us always think of children in the context and against the backdrop of praise to the Lord. Que pensemos siempre de los niños en el contexto y con el trasfondo siempre de alabado sea el Señor. Let us never indulge viewpoints Que no nos dejemos ser llevados por puntos de vista which see children as a heavy burden and the source of distress. que vea a los niños como cargas pesadas o fuentes de angustia. I fear that such attitudes will be a kind of self-fulfilling prophecy. Porque creo que tales actitudes serían un tipo de profecía autocumplida. If you see children as a burden, Si usted ve a los niños como una carga, if you see children as a curse, si usted ve a los niños como una maldición, you may create the very thing you fear. tal vez usted mismo creará lo que usted teme. The great backdrop of the promise of this psalm regarding children El gran trasfondo de esa promesa, de ese salmo con respecto a tener hijos, is praise the Lord. es aleluya, alabado sea el hallelujah. Señor, aleluya. This is the mentality with which the psalmist approaches the subject. Esa es la mentalidad con la que el salmista aborda ese tema. It is the hallelujah spirit with which we must approach the subject of children. Y es el espíritu de aleluya con el cual debemos abordar el tema de los niños. And it is this spirit and against this backdrop with which we should come to our second point. Y es con ese espíritu y este trasfondo en el cual debemos llegar a nuestro segundo punto. The beneficiary of the promise. El beneficiario de la promesa. Look at the second half of verse 1. Mira por favor la segunda mitad del versículo 1, que dice, How blessed is the man who fears the Lord, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, who greatly delights in his commandments. que se deleite en gran manera en sus mandamientos. There are three things which need comment in these verses. Hay dos cosas o tres cosas que necesitan ser comentadas en esas palabras, I should have said two things más bien dos cosas, in these verses about the beneficiary of the promise. acerca del beneficiario de la promesa. Notice, first of all, his careful description. En primer lugar, nótese su cuidadosa descripción. He is described in two closely related ways in verse 1. Se describe en dos maneras. He is the man who fears the Lord. Él es el hombre que teme a Dios. Fearing the Lord is the heart, sum, and substance of true godliness in the Old Testament. El temor al Señor es el corazón, la suma y la sustancia de la verdadera piedad en el Antiguo Testamento. Deuteronomy 10:12 makes this clear. Deuteronomio 10:12 lo deja esto claro. Now, Israel, what does the Lord your God require from you? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? But to fear the Lord your God, Sino que temas a Jehová, tu Dios, to walk in all his ways and love him, que andes en todos sus caminos y que lo ames, and to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul. y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. But the fear of the Lord is also the great heart of godliness in the new covenant. Pero el temor del Señor también es el gran corazón de piedad en el nuevo pacto. Hear the great words of the new covenant in Jeremiah 32. Escucha a las grandes promesas del nuevo pacto en Jeremías 32. And I will give them one heart and one way, Y yo les daré un corazón y un camino that they may fear me always, para que me teman perpetuamente, for their own good, para que tengan bien ellos and for the good of their children after them. y sus hijos después de ellos. To inherit the promise of which the psalmist is speaking, Y haré con ellos para heredar la promesa de que está hablando el salmista. it is, however, not enough to fear the Lord just a little, No basta con temer al Señor un poquito or for a little while, o por un poco de tiempo,
Because the psalmist goes on to say Porque el salmista sigue diciendo that the recipient of the promise is the man who greatly delights in his commandments. que el beneficiario de esta promesa es el hombre que en sus mandamientos se deleita en gran manera. And I have several things to say about that. Y tengo varias cosas a decir acerca de esto. There is no getting rid of the emphasis on the greatly delighting in this passage. Es imposible perder el énfasis sobre ese deleite, ese gran deleite en este pasaje. The word the psalmist used here, translated greatly, La palabra utilizada aquí, que se traduce en gran manera, is emphatic every place in the Old Testament. es enfática cada vez que se usa en el Antiguo Testamento. It's emphatic in Genesis 1:31. Está enfática en Génesis 1:31. And God saw all that he had made, Y vio Dios todo lo que había hecho, and behold, it was, here's the word, very good. y he aquí que era buena en gran manera. And it's emphatic in the Psalms. Y también es enfático en los Salmos. Psalm 6:3. Salmo 6:3. And my soul is greatly, there's the word, dismayed. Y mi alma también está muy turbada. Ahí está la palabra muy. Psalm 38:6. Salmo 38:6. I am bent over and greatly bowed down. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Psalm 47:9. Salmo 47:10. For the shields of the earth belong to God. Porque de Dios son los escudos de la tierra. He is highly, there's the word, exalted. Él es muy exaltado. Psalm 93:5. Salmo 93:5. Your testimonies are, here's the word, fully confirmed. Tus testimonios son, aquí está la palabra, muy firmes. So throughout these passages and many others, A lo largo de esos pasajes y muchos otros como ellos, it's clear that this word emphasizes a high degree of something. es claro que esta palabra enfatiza un alto grado de algo. The psalmist is not a little dismayed, El salmista no está un poco consternado, he is greatly dismayed. es muy consternado. The God of Abraham is not a little exalted, El Dios de Abraham no es un poco exaltado, he is highly exalted. Él es altamente exaltado. God's testimonies are not slightly confirmed, Los testimonios de Dios no son poco firmes, they are fully confirmed. son totalmente firmes o confirmados. And even so, Y aún así, the beneficiary of the promise given in verse 2 el beneficiario de la promesa dado en versículo 2 is not someone who simply fears the Lord a little, no es alguien que teme un poco al Señor, but someone who fears the Lord greatly. sino alguien que teme al Señor en gran manera. And here's something else. Y aquí es otra cosa. And the focus of this fear of the Lord El enfoque de este temor del Señor is on God's commandments. está en los mandamientos del Señor. Now, the word commandments certainly has reference to the law of God, Y ciertamente los mandamientos hacen referencia a la ley del Señor and the authoritative revelation of his precepts, y la revelación autoritativa de sus preceptos, but it also has reference to the gospel of God pero también tiene referencia al Evangelio de Dios and the commandments that have given us the gospel. y los mandamientos que nos han dado el Evangelio. In the last half of Psalm 19, En la última parte de Salmo 19, the theme is the gospel of God. el tema es el Evangelio de As Dios. verse 14 says there, Como dice el versículo 14, it is Yahweh as rock and redeemer that is being emphasized. Yahweh como roca y redentor está siendo And so enfatizado. commandments involve the gospel. y los mandamientos involucran el Evangelio. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. It is the man who has a great delight in the word of God, Es el hombre que tiene un gran deleite en la palabra de Dios, the divine revelation, la revelación divina, the law and the gospel, en la ley y en el Evangelio, that may expect to find fulfilled to him the promises of verse 2. que puede esperar que se cumplan las promesas dadas en el versículo 2. Well, we have an illustration of this given us in Scripture Tenemos una ilustración de esto dado en las Escrituras, of another place where there was great delight.
De otro lugar donde había un gran deleite, Jonathan greatly delighted in David. Jonathan deleitaba mucho en gran manera en David. We're told that the soul of Jonathan was knit to the soul of David. Nos dice que el alma de Jonathan fue unida con el alma de David. And Jonathan loved him as himself. Y Jonathan amó a David como a sí mismo, As Jonathan loved David, como David amó a Jonathan. so men must we love the word of God. and Así greatly es como delight in debemos his amar a la commandments. palabra de Dios, deleitándonos grandemente en sus mandamientos. But what does such delight entail? Pero ¿qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de ese deleite? What does it involve? ¿Qué involucra? When the psalmist speaks of delighting in God's word, what does this look like? ¿Cómo se ve esto cuando alguien se deleite en la palabra? It looks like meditating on the word day and night. Parece como meditar en la palabra de día y de noche. Psalm 1:2. Salmo 1, 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. It looks like delighting to do God's will. Parece como deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Psalm 48. Salmo 48. I delight to do your will, O my God. El hacer tu voluntad, Dios mío, Your law is within my heart. me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. It looks like studying the word of God. Parece como estudiar la palabra de Dios. Great are the works of the Lord. Grandes son las obras de Jehová, They are studied by all who delight in them. buscadas de todos los que las quieren. It looks like praying to walk in God's commandments. Parece como orar para caminar en los mandamientos de Dios. Psalm 119:35. Salmo 119, 35. Make me walk in the path of your commandments, Guíame por la senda de tus mandamientos, for I delight in it. porque en ella tengo mi voluntad. This is what it looks like to fear the Lord and greatly delight in his commandments. Este es como se ve cuando alguien teme al Señor y se deleite en sus mandamientos. And the psalm assures us Y el Salmo nos asegura that the man who is like this is in a blessed condition. que el hombre así está en una condición bienaventurada. How blessed, says the psalm, is such a man. Bienaventurado, dice el salmista, es un hombre así. There are two things here I want you to see. Y hay dos cosas aquí que quiero que ustedes vean. There is the reality that such a man is blessed. Existe la realidad de que tal hombre es bienaventurado. We must not listen to the world that says a dedication to the Word of God and following the Word of God will make us miserable. No debemos escuchar al mundo que dice que el hombre que se deleite grandemente en estudiar la palabra de Dios sería miserable. No, it is the paths of darkness that make men miserable. No son los caminos malvados que hacen los hombres miserables. The path pointed out by love for the Word is the path of blessing and happiness. El camino señalado por el amor a la palabra de Dios es el camino de la bendición y la felicidad. Proverbs 3:17 still remains true. Proverbios 3:17 sigue siendo cierto. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. But we also see here the reason that such a man is blessed. Pero también aquí vemos la razón por la que un hombre es bienaventurado, Neither his own happiness, ni su propia felicidad, nor the prosperity of his posterity promised in verse 2, ni la prosperidad de su posteridad prometida en versículo 2 are the merited result, son los resultados merecidos, nor the necessary product ni los productos necesarios of his fearing the Lord or greatly delighting in God's commandments. del hecho de que él tema al Señor y deleite grandemente en sus mandamientos. Yes, God's promises are true. Sí, las promesas de Dios son The ciertas. promises he makes in verse 2 are true. Y las promesas que él da en versículo 2 son ciertas. But they are not true because we merit them. Pero no son ciertas porque nosotros lo merecemos. They are not true because they are the necessary product of how we live. No son ciertos porque son los productos necesarios de nuestra forma de vivir. Why not? ¿Por qué no? Because the fear of the Lord that leads to
that leads this man to greatly delight in his commandments Porque el temor del Señor que lleva a este hombre para deleitarse en gran manera en sus mandamientos is worked in him by the sovereign and irresistible grace of God. está obrado en el hombre por la gracia soberana e irresistible de su Dios. As we have seen, it's a sovereign God that plants and nurtures the saving fear of God in our hearts. Como hemos visto, es el Señor que siembra soberanamente el temor y la gracia en nuestros corazones, que nos lleva a la salvación. But in the second place, Pero en segundo lugar, the godliness and grace of the conduct of the godly man la piedad y la gracia de la conducta del hombre piedoso cannot produce the results promised in verse 2 by themselves. no pueden producir automáticamente los resultados prometidos en versículo 2 Such is the wickedness por sí mismas. ¿No? and folly bound up in the heart of our children. Por ejemplo, esta necedad, esta maldad es en el corazón de nuestros niños. Such is the awful power of original sin Y tal es el poder de pecado en el hombre natural, that nothing can overcome that waywardness and wickedness of our children que nada puede vencer esta maldad natural de nuestros niños, except the sovereign grace of God. sino solo la gracia soberana y poderosa de Dios. Nothing but sovereign grace could do it in our hearts. Nada menos que la gracia soberana pudo hacer en nuestros And corazones. nothing can do it in their hearts except the sovereign grace of God. Y nada puede hacer esto en sus corazones, nuestros hijos tampoco, fuera de la gracia soberana de Dios. Neither our bloodlines nor our godly child rearing Ni nuestra descendencia, nuestros padres, ni una crianza piadosa can save our children. puede salvar a nuestros niños. This is the first thing that must be said about our children. Esta es la primera cosa que debemos decir acerca de nuestros niños. We cannot save our children. No podemos salvar a nuestros hijos. We do not control the salvation of our children. No controlamos la salvación de nuestros hijos. That is the first thing that must be said. Eso es lo primero que hay que decir. That is the first lesson that parents must learn. Esta es la primera lección que los padres deben aprender. That is the first thing, Esta es la primera cosa. but it is not the only thing. Pero no es la única cosa. That is the first thing, Es la primera cosa, but it is not everything. pero no es todo. That is the first thing, Es la primera cosa, but it is not the last thing. pero no es la última cosa. Only a sovereign God Solo un Dios soberano can cure the corruption with which our children are born. puede sanar la corrupción en el cual nacen nuestros niños. And it is with this premise, Y es con esa premisa, on this foundation, sobre ese fundamento, that we must approach verse 2 que debemos acercar o llegar al versículo 2. and our third point, Y nuestro tercer punto, the blessing of the promise. la bendición de la promesa. So we look at verse 2 again. Vamos a mirar nuevamente al versículo 2. His descendants will be mighty on earth. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. The generation of the upright will be blessed. La generación de los rectos será bendita. Now, this is such a wonderful promise, Esta es una promesa tan maravillosa and it is difficult to believe. que es difícil creer. And it's easy to dismiss it with possible objections. Y es fácil pasar por alto por posibles objeciones. So the first thing I want to do is answer a possible objection Entonces la primera cosa que quiero hacer es contestar a posibles objeciones under a first subheading here, bajo un encabezado aquí, the objection cleared. la objeción aclarada. I'm a Baptist. Soy bautista, This is a Baptist church. esta es una iglesia bautista, As Baptists, we believe y como bautistas creemos that there's a great and significant difference between the Old Covenant and the New Covenant. que hay una gran diferencia significativa entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, And between the Old Israel and the New Israel. y entre el Antiguo Israel y el Nuevo Israel. Because I believe in that contrast, Porque yo creo en este contraste, because I think you do too, y creo que ustedes también. there's a question we cannot avoid. Hay una pregunta que no podemos evitar. And it's this. Es esto. Is it possible that the promise given here ¿Es posible que la promesa dada aquí was only valid during the time of the Old Covenant? solo fuera válida durante el tiempo del Antiguo Pacto? Only during the time of the Old Israel and the old theocratic kingdom of Israel? ¿Solo durante el tiempo del Israel del Antiguo Pacto? Maybe we'd be misapplying the text ¿Podemos estar mal aplicando este texto? to apply his promises to ourselves Aplicando a nosotros
and to our physical children? y a nuestros niños físicos? I think those are legitimate questions Creo que esas son preguntas legítimas, to which we, as Baptists especially, must give an que answer. especialmente como bautistas debemos responder. But there is a good answer, Pero hay una buena respuesta. and it's this. Es esto. It is clear that the promises of this psalm Está claro que las promesas de este salmo and other promises in the Old Testament y otras promesas del Antiguo Testamento do have an application to us. sí tienen una aplicación para nosotros. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Because the New Testament says that. Porque el Nuevo Testamento dice esto. Let me give you a couple of examples. Quiero darles algunos ejemplos. Notice first the familiar passage, Ephesians 6, 1 to 4. En primer lugar, mira, nótese este famoso pasaje de Efesios 6, 1 a 4. Paul does not hesitate here to apply the fifth commandment El to apo- New Covenant Christians. El apóstol Pablo no duda en aplicar el quinto mandamiento a los cristianos del nuevo pacto. Ephesians 6, 1 to 4 is clear. Efesios 6, 1 a 4 es claro. Listen to it. Escúchala, por favor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. He speaks of the command of the fifth commandment. Él menciona el mandato del cinco mandamiento, He speaks of the promise associated with the fifth commandment. menciona la promesa asociada con el quinto mandamiento And he says to these Ephesian Christians, y dice a esos cristianos de Éfeso, this applies to you. eso se aplica a ustedes. But notice second, even more relevant, Pero note en segundo lugar y aún más relevante, 2 Corinthians 9, 7 to 11. segundo de Corintios 9, 7 al 11. If you have a Bible, I think you need to look at this. Si usted tiene Biblia, creo que debe mirar este texto. There, the apostle makes clear Aquí el apóstol deja claro that he regards the promises of Psalm 112 que él considera la promesa de Salmo 112 as continuing to be true for Christians. como algo que continúa verdadera para los cristianos. I think it's crucial to look at that passage. Creo que es crucial mirar este pasaje. And so look at verses 7 to 11 of 2 Corinthians 9. Así, por favor, vaya a 2 de Corintios 9, 7 al 11. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Paul in this passage is encouraging the Christians to generosity, Pablo en este pasaje está animando a los cristianos a la generosidad. the same kind of generosity that the righteous man of Psalm 112 is said to be characterized by. La misma generosidad de lo que dice Salmo 112 caracteriza el hombre que teme a And he Jehová. cites Psalm 112, verse 9, Y él cita a Salmo 112, versículo 9, to prove that God will be faithful to them if they are generous. como prueba que Dios será fiel para con ellos si son generosos. Verse 9, Versículo 9, as it is written, como está escrito, he scattered abroad, he gave to the poor, his righteousness endures forever. repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Now think, Ahora piensa, if Paul cites Psalm 112, verse 9, si Pablo vio a Salmo 112, versículo 9, as relevant to the saints at Corinth, como relevante para los creyentes de Corinto, how can we
deny that the promise of verse 2 ¿Cómo podemos negar que la promesa del versículo 2 is also relevant to New Covenant Christians? no es relevante para los creyentes también en el nuevo pacto? And so whatever the psalm promises, Así, cualquier cosa que prometa ese salmo it promises to us as well. está prometiendo a nosotros también. But that is the question. Pero esto es la pregunta. What is the meaning of this promise? ¿Cuál es el significado de esa promesa? And that brings me to the meaning clarified. Y este nos lleva al significado aclarado. There it is. Ahí está. His descendants will be mighty on earth. The Su- generation of the upright will be blessed. Su descendencia sería poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. There's the promise, but what does it mean? Ahí está la promesa, pero ¿qué significa? I want to begin by looking at his biblical background. Quiero empezar viendo su trasfondo bíblico, If we are to appreciate this promise, porque si hemos de apreciar esta promesa, we must understand its biblical background. debemos entender su trasfondo bíblico. When a Jew heard that term mighty in Psalm 112, verse 2, Cuando un judío escuchaba esa palabra poderosa en Salmos 112:2, whom would he think of? ¿a quién hubiera pensado? Genesis 10:8 contains the exact phrase used in Psalm 112, verse 2. Génesis 10:8 usa esa misma frase que Salmo 112:2. Nimrod became mighty on the earth. Nimrod llegó a ser poderoso en la tierra. The following context makes clear that he was a mighty conqueror and empire builder. Y el siguiente contexto deja claro que fue un poderoso conquistador y constructor de imperios. Ruth 2:1 speaks of Boaz literally Y Ruth 2:1 habla de Boaz literalmente as a mighty man of wealth. como un hombre poderoso y de riqueza. 2 Kings 5:1 Segundo de Reyes 5:1 tells us that General Naaman of Syria was a mighty man of valor. nos dice que el general de Siria, Naamán, fue un hombre valeroso en el extremo, Before he became a worshiper of God. antes de que él volviera un adorador de Dios. And Psalm 19:5 likens the son to a mighty man setting out to run his course. Y Salmo 19:5 compara al sol con un hombre poderoso que se dispone a seguir su curso. Now, when a godly Jew then read the words mighty in the land, Ahora, cuando un judío leía esas palabras, poderoso en la tierra, his first thought would be of Nimrod, Boaz, Naaman, or a champion runner. su primer pensamiento sería de Nimrod, de Boaz, de Naamán o un corredor campeón. But obviously, Pero obviamente something more must be said. debemos decir algo más. Why? ¿Por qué? These promises were given to encourage the godly parent. Porque esas promesas fueron dadas para animar al padre piedoso. It would clearly be of little encouragement to a godly parent to hear that his child was going to be like Nimrod or Naaman in their unconverted ways. Claramente sería de poco estímulo para un padre piedoso decirles que su descendencia sería como Nimrod. This promise is a divine blessing. Esa promesa es una bendición divina. To have a literal Nimrod for a son would be no blessing to a godly man. Y tener un hijo como Nimrod literalmente no sería una bendición por un padre piedoso. Clearly, what is promised Claramente lo que se promete is that the seed of the godly would be spiritual Nimrods, es que la simiente de los piedosos serían Nimrods espirituales, champions in the land, campeones de Dios en la tierra, those who would be mighty on earth, aquellos que serían poderosas en la tierra, the cause of God and his people. por la causa de Dios y su pueblo. This is a promise that the seed of the godly would be mighty in spirit. Esta es una promesa que la simiente de los piadosos serían poderosos en espíritu, Like John the Baptist, como Juan el Bautista, who became strong in spirit, que se volvió fuerte en espíritu, Luke 1:80. en Lucas 1:80. So all of this implies, of course, that there is here a promise of something more than temporal or physical prosperity. Todo eso implica que hay algo más allá de una promesa de prosperidad temporal o física For the seed of the righteous.
para la descendencia de los justos. There is here a promise of the salvation of the seed of the righteous. Aquí hay una promesa de la salvación de la simiente de los The justos. salvation of the seed of the godly is implied here. La salvación de la simiente de los justos está implícita And aquí promised in not a few passages of the Bible. y prometida también en no pocos pasajes de la Biblia. Psalm 102, verses 27 and 28. Salmo 102, 27 y 28. But you are the same, Pero tú eres el mismo and your years will not come to an end. y tus años no se acabarán. The children of your servants will continue, Los hijos de sus siervos habitarán seguros and their descendants will be established before you. y su descendencia será establecida delante de ti. Psalm 103, 17 and 18. Salmo 103, 17 y 18. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting, Pero la bondad del Señor es yo no tengo este texto aquí. ¿De cómo? Desde la eternidad hasta la eternidad. and his righteousness to children's children. Y su justicia para los hijos de los hijos. And you have the promises of the book of Proverbs. También tiene las promesas del libro de Proverbios. Proverbs 22:15. Proverbios 22:15. Foolishness is bound up in the heart of a child. La necedad está ligada en el corazón del hijo, The rod of discipline will remove it far from him. mas la vara de corrección se alejará de él. Proverbs 29:15. Proverbios 29:15. The rod and reproof give wisdom. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbs 29:17. Proverbios 29:17. Correct your son, and he will give you comfort. Corrige a tu hijo y te dará descanso, He will also delight your soul. y dará alegría a tu alma. Now, if you're listening to me and you're thinking about what I'm saying, you have a problem right now. Ahora, si me estás escuchando ahora y pensando en lo que estoy diciendo, The ahora problem is simply this. tienes un problema. Experience proves that not all the children of the godly are mighty men of God. Y el problema es que la experiencia prueba que no todos los hijos de los piadosos Or even men of God at all. son hombres de Dios. What of Samuel's sons? ¿Qué tal los hijos de Samuel? What of David's O sons? incluso los hijos de David. How are these facts to be reconciled with Psalm 112, verse 2? ¿Cómo debemos reconciliar esos hechos con lo que vemos en Salmo 112? Now, in answer to these questions, Y en contestando esas preguntas, we must remember a critical biblical distinction. debemos recordar una distinción crítica de la Biblia. Promises that have to do with physical or temporal blessings Las promesas que tienen que ver con bendiciones temporales o físicas are general promises, not absolute promises. son promesas generales y no absolutas. They state the general tendencies and broad directions Ellos describen las tendencias generales y comunes, of God's providential rule of the world. direcciones sobre la gloriosa providencia de Dios en este mundo. They don't state absolute and universal rules. Ellos no pretenden establecer reglas absolutas y universales. Now, that distinction didn't originate with me. Ahora, esa distinción no inventé yo. Listen to Charles Haddon Spurgeon. Mira lo que dijo Charles Spurgeon. Si la promesa debe ser entendida de la semilla natural, debe ser entendida como una declaración general, en lugar de una promesa hecha a cada individuo. Porque no todos los hijos de los piadosos son prósperos ni famosos. Sin embargo, el que teme a Dios y lleva una vida santa, por regla general, hace lo mejor para el progreso futuro de su casa. Tomando las cosas para todos en general, los hijos del hombre justo comienzan la vida con mayores ventajas que los demás y tienen más probabilidades de tener éxito en ella, en el mejor y más alto sentido. Now, you'll see the truth of what Spurgeon is saying Ahora verá la verdad de lo que está diciendo Spurgeon just by surveying the many promises of the book of Proverbs. al mirar las muchas promesas en el libro de Proverbios. Take the promise, the hand of the diligent makes rich. Por ejemplo, esta promesa que la mano de los diligentes enriquece. Does every single diligent man become rich? ¿Cada hombre diligente se vuelve rico?
No. No. But there's a general tendency for diligence to make people rich. Pero hay una tendencia general que la diligencia hace que las personas se enriquecen. That's the way providence rules the world. Es de la forma en que la providencia gobierna el mundo. Hence we must understand Psalm 112 verse 2 Por lo tanto, debemos entender a Salmo 112, versículo 2, as a general promise. como una promesa general. It means that generally and collectively, Significa que general y colectivamente, the seed of the godly will be mighty spiritually in the earth. la simiente de los piadosos será poderosa espiritualmente en la tierra. Such a general promise is not fulfilled irrespective of parental faithfulness. Tal promesa general no se cumple independientemente de la fidelidad de los padres, Such a promise is not fulfilled irrespective of the repentance of the child himself. y tal promesa tampoco se cumple independientemente del arrepentimiento del niño mismo. But such a general promise is guaranteed to be fulfilled, Pero tal promesa general está garantizada ser cumplida, generally speaking, generalmente hablando, by the hand and sovereign grace of Almighty God, por la mano todopoderosa y la gracia soberana de Dios, who will give parents faithfulness dando fidelidad a los padres and children repentance. y arrepentimiento a los hijos. Well, that's the psalm. Este es el Salmo. How should we respond to it? Ahora, ¿cómo debemos responder a este salmo? That's my last Este salmo. subheading under my last point. Este es el último punto. What should you do about this? ¿Qué debemos hacer a la luz de esto? How should you think about this? ¿Cómo debemos pensar de esto? And so I want you to think about the response crystallized. Ahora, entonces, piensa en la respuesta cristalizada. The first thing we must say La primera cosa que debemos decir is that we are in the hands of a sovereign God es que estamos en las manos de un Dios soberano when it comes to the results of our child rearing. cuando hablamos de los resultados de la crianza de nuestros hijos. I've said already that this is the first thing we must premise about our parenting. Y he dicho ya que esta es la primera cosa que debemos reconocer al criar a nuestros hijos. We do not control the salvation of our children. No controlamos la salvación de nuestros hijos. His grace and His grace alone can break the stubborn and worldly wills of our children. Su gracia y solamente su gracia puede quebrantar las voluntades tercas y mundanas de nuestros hijos. Yes, promises are made to faithful child rearing, Sí, promesas están hechas a aquellos que crían fielmente a sus hijos, but these promises are not a lever to hold, to move, and to control the hand of God. pero esas promesas no nos proporcionan una palanca para controlar la voluntad soberana de Dios. In this matter, we must prostrate ourselves in deep humility and resignation De esa manera debemos postrarnos con profunda humildad y resignación before the mysterious providence of God. ante la misteriosa providencia de The Dios. second thing we must say Y la segunda cosa que debemos decir is that we are not in the hands of the sovereign free will of our children. es que no estamos en la mano del libre albedrío soberano de nuestros hijos. Now, of course, that's a logical result of what I've just said. Y por supuesto es el resultado lógico de lo que acabo de decir. God is sovereign, not human free will, Dios es soberano, no el libre albedrío humano. and not the free wills of our children. Y tampoco el libre albedrío de nuestros But this hijos. is not clear to many current evangelicals. Pero este no está muy claro para muchos evangélicos modernos. Some years back, in a very popular Christian radio program, Hace algunos años en un programa popular cristiano, a respected Christian leader, un líder cristiano respetado, who indeed has done much for God's kingdom, que de verdad ha hecho mucho bien para el reino de Dios, thought he was encouraging the parents of children who had gone wrong. pensaba que estaba animando a los padres cuyos hijos habían desviado. And the thrust of what he said was that a parent could be a godly parent, Y más o menos lo que dijo era que un padre podía ser un padre piadoso, pray faithfully, orar fielmente, yet despite all of that, pero a pesar de todo, the child by his sovereign free will el hijo por su libre albedrío soberano could throw it all over, podría detenerlo nothing the parent could do, y no había nada que ese padre podía hacer. nothing even God could do, Incluso nada que Dios podía hacer, could stop him or make any difference. que podía hacer una diferencia.
What a terrible outlook. Qué terrible punto de vista. What a wicked misinterpretation of the Word of God. Qué interpretación tan malvada de la I'm palabra here de tonight to Dios. tell you that what he said was not true. Y estoy aquí hoy para decirte que este no es cierto. Psalm 112 verse 2 says it's not Porque true. Salmo 102:12 dice que no es verdad. God promises the godly that their seed will be mighty in the land, Dios promete a los piedosos que su descendencia será poderosa en la tierra. and he can promise that because he can do it. Y Él promete eso porque Él puede hacerlo. He is sovereign in salvation, Él es soberano en la salvación, even the salvation of children. incluso en la salvación de los niños. The third thing we must say Y la tercera cosa que debemos decir is that we're in the hands of the God who has ordained both the means and the ends in our world. es que estamos en las manos del Señor, de Dios, que ha ordenado tanto los medios como los fines en este mundo. Calvinism is not fatalism. El calvinismo no es fatalismo. And here, the confession itself tells us this. Y aquí nuestra confesión dice esto. After telling us that God has decreed himself everything that comes to pass, Después de decirnos que Dios ha decretado todo lo que llega a suceder, the confession goes on to qualify. la confesión sigue diciendo: Yet so is thereby God neither the author of sin, sin embargo, de modo que Dios no es el autor de pecado, nor hath fellowship with any therein, ni tiene común con ninguno en él, nor is violence offered to the will of the creature, ni se ofrece violencia a la voluntad de la criatura, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, but rather established. sino que las establece. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means that God is the God of means. Significa que Dios es el Dios de los medios. He's not tied to them. No está atado a ellos. He can work without them. Él puede obrar sin ellos He can work above them, o encima de ellos, but he has appointed them, pero Él sí ha apuntado a ellos and he often blesses them y a menudo los bendice with a power and effect that they do not possess in themselves. con un poder, con un efecto que ellos mismos no poseen en sí mismos. And that's what our passage is about, Y este es lo que está diciendo nuestro pasaje. and that's how we should understand his Y promise. este es cómo debemos entender sus promesas. The fourth thing we must say La cuarta cosa que debemos decir is then that our sovereign God tells us to use these means es que nuestro Dios soberano nos dice que debemos utilizar esos medios while depending totally on him for their blessing. mientras dependemos totalmente de Él para su bendición. God is honored when we use the means. Dios está honrado cuando utilicemos sus He medios promises to bless the means he has appointed. y Él promete bendecir a los medios que Él ha apuntado. If we use the means in the way is appointed, described in this passage. Si utilicemos los medios en la forma descrito en este pasaje. So if you love your children, Así, si ustedes aman a sus hijos, be a godly man, sea un hombre piadoso be a godly woman, o sea una mujer piadosa, study the word, estudie la palabra, meditate on the word, medita en la palabra, practice the word, practica la palabra, teach the word, enseña la palabra, with love, patience, and faithfulness to your children. con amor, paciencia y fidelidad hacia sus hijos. You may not expect your labors to convert your children, Puede ser que no espere que tus labores conviertan a sus hijos, but you may expect God to honor your labor. pero puede esperar que Dios honra a tus labores. And this brings us to the greatest means. Y este nos lleva al medio mayor. The fifth thing we must say La quinta cosa que debemos decir is that we must use the greatest means that the God of means has appointed. es que debemos utilizar el medio más grande que el Dios de los medios ha designado, The means of fervent prayer. el medio de la oración ferviente. Neither the sovereignty of God, Ni la soberanía de Dios, nor our faithfulness in the use of the means, ni nuestra fidelidad en el uso de los medios cause us to lose our confidence in prayer. deben hacernos perder nuestra confianza en la oración. Usually where God appoints a blessing, Generalmente donde Dios apunta una bendición, he first appoints people to pray. primero apunta a las personas para que oran. Prayer La oración is a link in the chain of the purpose of a sovereign God. es un eslabón en la cadena del propósito del Dios soberano. Should that make us do then? Entonces, ¿qué debemos hacer? It should make us pray with faith. Ese debe causar que oremos con fe. The truth is,
La verdad es that God can save your children. que Dios puede salvar a sus hijos. He is the sovereign Savior. Él es el Salvador soberano, He is full of mercy. Él es lleno de misericordia And He calls upon you to pray for your children. y Él llama a usted a orar para sus hijos. I love the promise of Isaiah 45:19. Me encanta la promesa de Isaías 45:19. I have not spoken in secret No hablé en secreto, in a dark place of the earth. en un lugar oscuro de la tierra, I said not unto the seed of Jacob, ni dije a la descendencia de Jacob, seek ye me in vain. en vano me buscáis. I, the Lord, speak righteousness. Yo soy Jehová que hablo justicia, I declare things that are right. que anuncio rectitud. You know what that says? ¿Sabe lo que está diciendo esto? God is saying here, Dios está diciendo I aquí, never said to the seed of Jacob, nunca he dicho a la descendencia de Jacob, I want you to pray, quiero que oras, but I want you to know that it won't do any good. pero quiere que sepan que no va a servir para nada. Yahweh tells us here, Yahweh nos dice aquí, I never said that. nunca dije esto. I have said, He pray. dicho, ora. I have said, ask and it shall be given you. He dicho, pídeme y os daré. I have said, seek and you shall find. Busca y encontrarás. I have said, knock and it shall be Y open dice, to you. toca y será abierto para usted. I have never said pray, but know that it won't do any good. Nunca he dicho oras y sabe que no va a servir. The sixth thing that we must say is this, Pero la sexta cosa que debemos decir es esto. is that we should have high aspirations for our children. Debemos tener aspiraciones altas para nuestros hijos. Let us not be minimalist parents. Que no seamos padres minimalistas, Let us be maximalist parents. sino padres maximalistas. Let us aim high for our children. Apuntemos altos para nuestros hijos. What should we pray for our children? ¿Qué debemos orar para nuestros hijos? What should we aim at in our parenting? ¿Qué debemos aspirar a criar a nuestros hijos? Is it not that our children should be mighty in the land for God? ¿No debe ser que nuestros hijos serán poderosas en la tierra para Dios? Who will God use ¿A quién usará Dios to build Christ's church across the world? para edificar la iglesia de Cristo en toda la tierra? Who will God use to gather a great multitude whom no man can number? ¿Quiénes utilizarán Dios para buscar una multitud sin número From every kindred, tribe, and nation, de cada tribu, lengua y nación for the glory of his Son. para la gloria de su Hijo? From where will those men come who will accomplish these great things? ¿De dónde vendrán esos hombres y mujeres que cumplirán esas grandes cosas? They will come mainly Vendrán principalmente from our children. de nuestros hijos. Let us aim for that. Y que sea este nuestro deseo y aspiración. I have one last word. Una última palabra. Do I hear someone saying here, Tal vez alguien aquí está diciendo, you don't know how bad Colombia is. usted no sabe cuán terrible es Colombia. You don't know how bad Bogota is. Tú no sabes cuán terrible es Bogotá. I don't think you can raise children like this in Bogota. No creo que es posible criar hijos así en Bogotá. I don't think you can fear the Lord greatly in Colombia. Creo que es muy difícil temer al Señor grandemente en Colombia. But I want to tell you Quiero decirles, that you're wrong. eres equivocado. Because we can fear the Lord greatly in Babylon and raise children for God in Babylon. Porque podemos temer grandemente al Señor en Babilonia y criar hijos para Dios también en Babilonia. And I can give you a biblical example of someone Y yo puedo darles un ejemplo bíblico de alguien who feared the Lord greatly in his own Babylon. que temía en gran manera al Señor en su propia Babilonia. Do you know who Obadiah was? ¿Ustedes conocen a Abdías? Perhaps you've never heard of him. Tal vez no reconoce ese nombre. It's not the Obadiah who wrote the book of the Bible. No es Abdías que escribió el libro de la Biblia. It's not the prophet. No es el profeta. This was Obadiah, Este es Abdías, who was the servant of Ahab. que fue un siervo de Acab. The court of Ahab with Jezebel the Baal worshiper. La corte de Acab con Jezabel, la adoradora de Baal, a cargo. That was his own personal Babylon. Este fue su propia Babilonia personal. He was over the house of Ahab. Él estaba sobre la casa de Acab. And yet we are told Sin embargo, se nos dice that he feared the Lord greatly. que él temía
en gran manera al Señor. Here it is in 1 Kings 18. Aquí se encuentra en primero de Reyes 18. Ahab called Obadiah, who was over the household. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Now Obadiah feared the Lord greatly. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. For when Jezebel destroyed the prophets of the Lord, Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Obadiah took 100 prophets and hid them by 50s in a cave. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas And provided them with bread and water. y los sustentó con pan y agua. If Obadiah in the Old Testament, Si Abdías en el Antiguo Testamento, in the court ruled by Jezebel, en la corte gobernada por Jezabel, could fear the Lord greatly, pudo temer a Dios grandemente, then you too in your own Babylon usted también en su propia Babilonia can fear the Lord greatly puede temer grandemente al Señor and raise children for the glory of God. y crear hijos para la gloria de Dios. May God help you to do so. Y que el Señor los ayude a hacerlo. Let's pray. Oremos. Father, we do ask that you would send your word home. Señor, rogamos que envíes tu palabra al hogar. Lord, we pray that you would grant to these dear people Concede a esos queridos hermanos, personas, to fear you and greatly delight in your commandments. para que ellos temen grandemente a ti y se And we deleiten en pray sus that mandamientos. your sovereign blessing would come down in blessing upon them. Y oramos para que su bendición soberana sea sobre ellos. And Lord, grant that children might be raised up from this Y congregation orando que hijos sean criados en esa congregación, that will be mighty in the land que sean poderosas en la tierra and be the generation of the upright y que sean la generación de los justos who are blessed. que son benditas. We ask this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén.